Váyase al libro de Hechos y quiero que tengan todo el capítulo del libro de Hechos abierto. Pero en esta oportunidad, amados, voy a tomar Hechos 17 del versículo 22 al 24. Amén. Cuando usted lo tenga, dígame un fuerte amén, amados. Gloria a Jesús. Dice el Señor: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. Querido Señor, te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. No te pedimos que desciendas, porque ya descendiste y estás con nosotros, Padre. Pero sí te pedimos que nos hables al corazón de una forma sencilla, Jesús, y que tu pueblo sea edificado en este momento. En tu nombre yo oro y me encomiendo, Padre. Amén, Jesús, y amén. Puede tomar asiento, amados. Al Dios no conocido. En cierta ocasión, mis amados amigos y hermanos, el apóstol Pablo llegó a predicar a Grecia, y específicamente, amados, fue a la ciudad de Atenas. Y sobre una colina que se llama colina de Ares, ahí justamente, amados, está lo que se conoce como el Areópago. Recientemente en mi viaje a Grecia estuve en ese lugar donde el mismo apóstol Pablo, mucho tiempo atrás, amados, trazó este mensaje. Y desde ese punto, amados, usted puede ver toda la ciudad de Atenas hasta donde le alcance la vista. Y por este lado usted puede ver todo lo que es el Mediterráneo, una cosa maravillosa. El Areópago era un lugar donde se reunía la gente más intelectual de esa época, la gente más sobresaliente de la filosofía llegaba al Areópago. Grecia, amados, para ese entonces no era gobernada por monarquía, es decir, no lo dirigía un rey, sino un grupo de personas que eran aristócratas. Habían creado un sistema dictocracia y los que gobernaban eran filósofos. Eran personas, amados, con un intelecto muy elevado. Se le llamaba arcontes. A ese grupo de personas eran los magistrados que ocupaban los puestos más importantes en el gobierno de Atenas y en toda Grecia. A ese grupo de personas, su base de gobierno, amados, estaba específicamente en ese lugar llamado el Areópago. El Areópago era donde ellos exponían muchos temas. Era como el Tribunal Supremo. Y ahí se daban sentencias, ahí se daban nuevas leyes, ahí se daban condenaciones, etcétera, etcétera y etcétera. Nunca nadie había llegado a ese lugar para predicar el evangelio de Jesús hasta que llegó el apóstol Pablo. A un lado del Areópago está la Acrópolis, un lugar dedicado a las deidades, a esas deidades de la mitología griega. Ahí estaba el templo de Atenea y muchos más santuarios para diferentes adoraciones. La Acrópolis es donde Pablo también visitó. Pablo recorre todo ese lugar llamado Acrópolis y comienza a ver inmediatamente cómo los atenienses están rendidos a la idolatría, adorando a dioses paganos, rindiéndoles adoración, trayéndoles, amados, diferentes ofrendas a ellos. Y Pablo vio esa escena, y además de eso, Pablo
vio a cientos y cientos de imágenes que estos se adoraban, y Pablo contemplaba cómo el hombre venía a la Acrópolis a adorar a todos los dioses que ellos podían adorar en un día. Los atenienses, amados, eran muy idólatras. Tenían dioses para todo: Dios del fuego, Dios de la naturaleza, dioses para los vientos, dioses para la guerra, dioses para el mar. Y todos ellos eran adorados. Ellos en su mitología pensaban que habían dioses para todos. Es más, ellos pensaban que había un mundo existente para los mortales y un mundo existente para los dioses. Así que tenían decenas y decenas de dioses. Era un lugar, la Acrópolis, amados, de paganismo. Se adoraba a cualquier deidad inventada. Ahí estaba. Y Pablo, amados, en Atenas, dice el versículo 17, que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, y en la plaza cada día los que concurrían. Ponga atención a esto, porque este fue el motivo del por qué llevaron a Pablo al Areópago. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir estas palabras? Pablo era un hombre muy elocuente. Pablo era el tipo de predicador que cuando tenía que predicar el evangelio a gente sencilla, lo predicaba de una forma sencilla. Pero cuando tenía que predicarlo a gente, como en este caso, a gente filosófica, amados, también elevaba su nivel cultural, amados, en su expresión. Por eso llamó la atención: ¿qué querrá decir todo este palabrerío? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, escúchalo, mira qué lindo, le trajeron, dice la palabra, al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ellos nunca habían escuchado hablar de Jesús, de su resurrección, de su gracia admirable. Y cuando Pablo trazó a los atenienses, amados, este mensaje cautivó a aquellos que escucharon la verdad. Y Pablo recorría la Acrópolis antes que le trajeran al Areópago. Caminaba y observaba toda la idolatría que allí se manifestaba. Pero le llamó la atención, amados, un sitio donde no vio una escultura para adorar, sino que solo había una placa que decía: al Dios no conocido. Dicen los que saben que esa placa al Dios conocido, no conocido, los atenienses lo habían hecho por si las dudas se les había olvidado algún Dios y no querían ser castigados por ese Dios que imprudentemente ellos habían olvidado. Por eso, amados, eran filósofos, eran muy inteligentes. Por eso hicieron esa placa: al Dios no conocido. Pablo, en el Acrópolis, ve esa inscripción al Dios no conocido y se le ocurre una idea magnífica, una idea maravillosa, una idea sagaz. Se le ocurre una idea para predicar de Jesús. Y ya estando Pablo en el Areópago, cuando lo trajeron, escúchalo bien, dice el versículo 22: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En otras palabras le dice: me parece que sois un poquito idólatras. ¿No es cierto? No comenzó a atacarles, no comenzó a ofenderles, sino que fue sabio en cómo expuso a nuestro Señor Jesucristo en medio, amados, de ese pueblo idólatra. Nosotros estamos llamados, escúchalo bien, a predicar el evangelio de Jesús con amor, con pasión, con entrega, con respeto. El evangelio de Jesús, amado, no tiene que causar fricciones de discusión. No estamos llamados a ver quién gana una discusión. Estamos llamados a predicar el evangelio de Jesús. Por eso, amados, necesitamos sabiduría.
cuando vamos a exponer el evangelio de Jesús, necesitamos el tiempo oportuno para que nuestros labios, amados, sean de utilidad en cómo vamos a hablar a esos filósofos, a esa gente, amados, que venera, que adora otras deidades. El evangelio entonces no es discusión, no es altercado, no es maldición, no es legalismo, no es condenación. El Señor, amado, nos ha mandado a ganar almas, no discusiones. El evangelio es y seguirá siendo la mejor noticia de nuestra existencia. Y es ahí, amados, donde Pablo, siendo sabio y muy sagaz, tenía enfrente la mejor oportunidad de su vida de hablarle a esos filósofos intelectuales, de estar en un lugar de proclamación cual nunca después de Pablo se presentó, que alguien lo trajese a ese lugar, amados, y comenzar a hablarles del evangelio de Jesús. Y el versículo 23 dice lo siguiente: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción, dice Pablo: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué sabio este Pablo. El Dios que hizo el cielo y todas las cosas, versículo 24, que hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por las manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si fuese necesario de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo, esta es la exponencia que le está dando, amados. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, qué astuto este siervo de Dios, amados. En este instante, aquellos intelectuales filósofos, aquella gente que decía saberlo todo, Pablo de una forma estupenda les está diciendo: ignorantes, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mira qué lindo, versículo 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amados, la Biblia dice que hubieron 3 reacciones a este sermón. Un sermón, amados, cuando un siervo lo predica, tiene diferentes efectos. A algunos les va a edificar, a otros les va a incomodar y a otros lo van a ignorar. Y hay otro grupo que piensan que los pastores predicamos mensajes específicamente para una persona. Y no es así, amado querido. Cuando Dios hable a tu corazón, no asumas que el pastor o un siervo que está al frente de ti te está dando la palabra específicamente para ti. Es el Espíritu Santo que en ese momento te está tocando tu corazón. Y aquí había un grupo, amados, de personas que tuvieron 3 efectos, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, dice la palabra, se burlaron, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Indiferencia. Así Pablo salió de en medio de ellos. Era lo único que Pablo tenía de conversación con esos intelectuales, con esos filósofos. Dado el anuncio, amados, Pablo dice: yo ya no tengo nada más que conversar y que decirles a ustedes. Más, el versículo 34, algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea que hubo gente que sí recibió el evangelio. Cuando vemos estas reacciones, están presentes hasta el día de hoy. Cuando predicamos de Jesús, familiares, tu madre, tu padre, tus amigos, tus hermanos se van a burlar y no van a creer lo que tú expresas. Y si tú no tienes una fe muy fuerte en Cristo Jesús,
te van a traer de nuevo a esa forma en como antes tú pensabas. Por eso la importancia que tengamos una personalidad definida en el cristianismo. Y que podamos defender, amados, y conocer la Escritura. Pero estar convencido y reconvencido que nada ni nadie va a mover mi fe. Y ahí estaba Pablo en medio de esos leones filosóficos, amados, predicando el glorioso evangelio de Jesucristo. Unos se mofaban, se burlaban, otros ignoraban la palabra, amados, y otros creyeron. El fracaso del cristiano no está cuando habla de Jesucristo. El fracaso del cristiano está cuando calla y no proclama la verdad del evangelio de Jesús. Estamos llamados a pregonar, a predicar el evangelio de Jesucristo, a tiempo y fuera de tiempo, con problemas, con malas circunstancias. Voy a seguir predicando el evangelio de salvación a toda criatura. Y voy a ir donde el Señor me mande que yo predique su palabra. Quiero que veamos el precio de la burla. Una burla es un comentario. Una burla muchas veces es un gesto que tiene como finalidad ridiculizar a una persona. Pablo, amados, fue ridiculizado. No solamente en esta oportunidad, sino que en varias ocasiones Pablo fue ridiculizado. Muchos atenienses, amados, se burlaron de Pablo cuando escucharon el mensaje que él les estaba dando en esa oportunidad en el Areópago. Festo, amados, un procurador romano, le dijo a Pablo: Pablo, estás loco, las muchas letras te están volviendo loco. Amados queridos, uno de los grandes problemas del evangelio es que cuando se predica de Cristo tendremos varias reacciones, y una de ellas es la burla. Y a nadie le gusta que se burlen de nosotros. No, Señor. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama orgullo. Y muchas veces nos cuesta doblegar ese orgullo, amados. Más cuando somos atacados, amados, ponemos una coraza de defensa. No es fácil el precio, amados, de la proclamación del evangelio. El costo, amados, es muy alto. Pero nada nuevo está pasando. Jesús ya lo había dicho en Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Predicar a Jesucristo trae complicaciones, trae riesgos, que vamos a perder a familiares, vamos a perder a madres, vamos a perder a padres, vamos a perder a hermanos, a amigos. Lo vamos a hacer todo, amados, porque esta gente filosófica no acepta el evangelio en el cual yo creo. Por eso necesitamos creyentes con plena convicción que nada ni nadie va a cambiar, amados, lo que yo pienso del glorioso evangelio de Jesucristo. Y ahí estaba Pablo, el precio de la burla, amados. Necesitamos nosotros reponernos rápidamente cuando alguien se burla. No es cuestión que si alguien se burla de mí cuando le hablo de Jesucristo, ya nunca voy a hablar del evangelio, voy a callar. No, que eso nos sirva de más motivación, que eso nos sirva de más ánimo de predicar la locura del evangelio. ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho: es que a ti ya te lavaron el cerebro? Diga: sí, es cierto, me lo lavaron. Tenía tanta cochinada metida en esta mente, en estos sentimientos, que cabalmente me han lavado la cabeza con la palabra de Dios. ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho así? Y nos quedamos callados. Y muchos dicen: no, pues así mejor ya no. Ya no. Mucha gente en esta iglesia ha perdido seres queridos. No es porque hayan muerto, sino porque han renunciado a esas amistades. Ya viene otra vez a hablarnos del evangelio. Amados, no haga grandes conversaciones de deporte. No haga grandes conversaciones de la novela. No haga grandes conversaciones de otro tipo si no habla así del evangelio.
Necesitamos, amados, iniciar conversaciones que nos conecten siempre con el Evangelio de Jesucristo. Los de Cristo no somos la gente más triste. No, amado, la pasamos muy bien. Nos reímos, nos gozamos, disfrutamos la vida en Cristo Jesús. Y hablamos del Evangelio porque, amados, es la mejor noticia que tú y yo podemos compartir a una persona. Aún en medio de la burla, voy a seguir predicando a Jesucristo. Si cierran puertas, otra se va a abrir, amados. Eso pasó con Pablo. Unos se burlaron de él y Pablo estaba él solo. No hay testimonio que Timoteo, Apolos o alguien más de su comitiva, amado, estaba con él. No, estaba solo en medio de esos leones filosóficos. Ahí estaba Pablo, siendo ridiculizado, amados, en medio de todo ese gentío de gente intelectual. Que esos momentos de burla, amado, no te sirvan, repito, de desánimo. Amigos, familiares, vecinos se van a burlar de nosotros. ¿Qué importa? Sigamos predicando la verdad. La verdad no necesita defenderse, solamente de exponerla por sí mismo. Otros dijeron: ya te oiremos acerca de esto. O sea, amados, estamos bien como estamos. Indiferencia. Amados queridos, no sé si alguna vez te has preguntado ¿por qué se persiste en no creer en Dios? La respuesta es esta: porque sin Dios no hay responsabilidad de nada. La gente no cree en Dios por no tener un orden de vida diferente. Cuando vemos este relato de Hechos 17, los griegos creían en muchos dioses, hechos a su semejanza, hechos a sus propias necesidades. Cada uno trataba de adorar a esos dioses como mejor le parecía, pensando que mientras más adoraban a esas deidades, mientras más daban honra y adoración, más protección recibían de esas deidades. Tenían muchas deidades, mucha idolatría, tenían santos para cualquier necesidad. Ahí estaba cada ateniense con su candelita, pidiéndole a Santa Rita para casos imposibles, a San Sebastián para pedir por prosperidad, a San Rafael el arcángel para pedir que se aleje lo malo que hay, amados, a San Judas Tadeo para pedir consuelo, amados, en medio de la tribulación. Otros bajan, amados, a Santa Teresa de Calcuta para pedirle ayuda y protección para la familia. Y la lista, amados, de los atenienses que adoraban es incalculable. Nuestra sociedad, amados, está como los helenistas. Adoraban al Dios no conocido. Estamos muy cerca de las iglesias, pero muy lejos de Dios. Otros adoran, amados, a la naturaleza, la madre tierra, los animales. A eso se le llama panteísmo. ¿A qué adoras tú, amados? ¿Quién es tu Dios? Pablo le dijo a los atenienses: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, Adonai, no habita en templos hechos por manos humanas. Mucha gente reverencia, amados, tanto el templo que descuidan su templo espiritual. Démosle vuelta, amados. Hay que cuidar más de nuestro templo espiritual. Primeramente tu templo. Vosotros sois templo y morada, dice la palabra, del Espíritu Santo. Muchos dicen creer en Dios. La pregunta es: ¿conoces a ese Dios? ¿Lo conoces? Muchos dicen creer, pero no aceptan la responsabilidad que conlleva el creer en el único Dios verdadero. Muchos quieren los beneficios nada más. Muchos dicen: es que yo no soy religioso. Yo les digo, ni yo tampoco.
Jesucristo no viene por una religión. Jesucristo no quiere que construyas una religión. No, Señor. Jesucristo quiere que construyamos una relación personal para con Él. Jesús no es religión. Jesús es relación personal, iglesia. Muchos de nuestros amigos, familiares y parientes creen en Dios, adoran a su forma, pero no conocen a Dios. Siguen siendo, amados, como Pablo les dijo a los atenienses, al Dios no conocido. ¿Usted cree en Dios? Claro que creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Claro que creo en Dios. Todos creen en Dios. Y es cierto, todo el mundo cree en Dios. El homosexual cree en Dios, el borracho cree en Dios, el violador cree en Dios, el extorsionista cree en Dios, Al Capone creía en Dios. Es que creer en Dios no es el problema. El problema radica, amados, si ese Dios me ha dado libertad del pecado, si ese Dios me ha limpiado con su sangre preciosa, si ese Dios hoy me llama hijo de Él. El problema no es creer en Dios. No, Señor. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su bendito nombre, no es a cualquiera, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo dice la palabra. Y usted es hijo de Dios, claro. ¿Por qué? Porque sí. No, amados, no es una filosofía tan profunda. No es un análisis con una exegesis, amados, muy profunda. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios solamente son aquellos que han confesado con su boca que Jesús es el Señor. Se han arrepentido de toda maldad. Y el Espíritu Santo ha venido y ha morado en sus corazones. ¿Conoces al verdadero Dios? No al Dios de la imaginación del hombre, amados. No al Dios de tu propia mitología. No al Dios que tú has formado, construido, el cual está deformado en ti mismo por la falsedad de tus ideas. La Biblia, amados, nos enseña que Dios es muy grande, lleno de gloria. Dios es grande, amados. Y para todos hay cabida, para todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador personal. No hay un ser en todo el mundo que pueda ser comparado a Dios. Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es infinito, autosuficiente, inmutable. Dios es soberano. Él es el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el Dios del tierra. Él es el santo de Israel, el recto, el justo. Está lleno de amor, amados. Está lleno de gracia y de toda verdad. Grande, dice la palabra, es su gloria sobre todas las naciones, incluyendo los cielos, porque Él es el soberano de todo cuanto existe. Y fuera de Dios, lo único que hay son ideas de lo que es Dios. El Salmo 113, 4, 6 dice: excelso sobre todas las naciones Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar el cielo y la tierra? Ese fue el Dios no conocido que Pablo llegó a conocer, y fue el que presentó en el Areópago ese día que Pablo visitó Atenas. No le importó quedar como un ridículo. Pablo se entristeció por esos que no creyeron, pero el Señor honró su palabra. Mas algunos, dice la palabra, creyeron juntándose con él. Gloria a Dios. Dios honra a los que le honran. Termino con esto. Cuando estemos en Atenas y tengamos la oportunidad de presentar a Jesús, prediquemos a Cristo bajo cualquier circunstancia, a tiempo y fuera de tiempo. Porque ese Dios no conocido, hoy tú y yo lo conocemos. Se nos ha revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo, y hoy tengo una relación personal con Él. Alabado su nombre. La pregunta es la misma: ¿conoces a Dios? ¿Qué te trae a esta iglesia?
¿Qué te trae a sentarte en una de estas sillas? ¿Qué es la atracción? ¿Por qué vienes? Es una convicción profunda que vienes a adorar a aquel que se ha entregado por ti en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo no está para entretener sentimientos religiosos. La iglesia de Cristo está para tener una vida en abundancia. Es tanta mi abundancia que tengo que hablar de Jesús a toda persona. Amado, que el Señor te bendiga.